¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que va a quedar de ti? No estoy hablando de dinero, tampoco de fama. Estoy hablando de algo más silencioso y al mismo tiempo más pesado que todo eso. La mayoría de las personas pasa la vida entera corriendo, trabajando, reaccionando, sobreviviendo de lunes a viernes, y de repente los años se van. Y ahí aparece la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta: ¿realmente viví? ¿O simplemente existía? Mira, esa pregunta no es filosófica, es práctica. Tiene que ver con cómo te despiertas mañana, con cómo tratas a las personas que te rodean, con lo que haces cuando nadie te está mirando. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar hoy. Este vídeo no es sobre frases bonitas de filósofos. No es motivación barata que desaparece en 48 horas. Aquí vamos a hablar de legado, pero no de la manera en que estás acostumbrado a escucharlo. No el legado de quien se hizo famoso. El legado de quien vivió con integridad, incluso cuando fue difícil, incluso cuando nadie estaba mirando. Y el estoicismo tiene una respuesta muy precisa para eso. Una respuesta que va a incomodarte antes de liberarte. Si llegaste hasta aquí, quédate hasta el final, porque la parte más importante viene después. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí usamos el estoicismo como herramienta real, no como decoración de pared. Hay una creencia muy común hoy en día. Quizás tú también la cargas sin darte cuenta. La creencia de que dejar tu huella en el mundo significa ser recordado. Que el legado es una cuestión de reconocimiento, de aplausos, de seguidores, de que te nombren en un homenaje después de que ya no estés. Y mira, entiendo de dónde viene eso. Crecemos viendo historias de personas que cambiaron el mundo, que quedaron en la historia, y el mensaje implícito siempre es el mismo: si no fuiste recordado, no importaste. Aquí está lo que casi nadie percibe. Esa visión del legado convierte la vida entera en una actuación. Empiezas a actuar no por lo que es correcto, sino por lo que va a ser visto. Trabajas no por lo que crees, sino por lo que va a ser aprobado. Y en el fondo lo sabes. Sientes esa tensión cuando publicas algo y te quedas esperando la reacción. Ese vacío cuando haces algo bueno y nadie lo nota. Esa rabia silenciosa cuando eres ignorado después de tanto esfuerzo. Eso no es legado. Eso es dependencia. Y los estoicos llamaban a eso esclavitud a las opiniones ajenas. Marco Aurelio fue emperador de Roma, el hombre más poderoso del mundo conocido, y durante años escribió un diario, no para publicarlo, no para que lo leyeran, para él mismo. En ese diario se repetía a sí mismo: no importa lo que la gente piense de ti, importa lo que eres. Uno de los hombres más poderosos de la historia, recordándose todos los días que la mirada de los demás no define quién eres. ¿Por qué necesitaba recordárselo con tanta frecuencia? Porque es fácil olvidarlo. Porque la presión de ser visto, de ser aprobado, de ser recordado, es constante, no para. Y el principio estoico central aquí es simple, pero lo cambia todo cuando realmente lo entiendes. Solo controlas lo que está dentro de ti. Tus elecciones, tus reacciones, tus valores, tu disciplina cuando nadie te está mirando. Todo lo demás, lo que la gente piensa, lo que dice, si te van a recordar o a olvidar, no está bajo tu control. Y tratar de controlar lo que no es tuyo, es el camino más rápido para destruirte por dentro. La cuestión es la siguiente: el legado verdadero no se construye con la memoria que los demás tienen de ti, se construye con la persona en la que te conviertes a lo largo del camino. Piensa en esta situación: un profesor de secundaria, lleva 22 años trabajando, gana poco, no es famoso, nadie va a hacer un documental sobre él. Pero existe un alumno, que hoy tiene 35 años, una familia, una carrera, que hasta hoy recuerda una frase que ese profesor dijo en una tarde de miércoles. Una frase simple, dicha sin intención de impresionar, dicha porque ese hombre creía en lo que estaba diciendo. Ese profesor nunca supo eso, probablemente nunca lo sabrá. Pero esa frase cambió la trayectoria de una vida entera. Ahora dime, ¿ese profesor dejó un legado? La mayoría diría que no, porque no es famoso, porque nadie recuerda su nombre a gran escala. Pero los estoicos dirían lo contrario. Dirían que ese profesor vivió con virtud, con presencia, con integridad, y que eso tiene un peso que ningún reconocimiento externo puede reemplazar. Es aquí donde el estoicismo lo cambia todo.
El legado no es lo que queda después de que mueres, es lo que eres mientras estás vivo. Ahora quizás estés pensando, está bien, pero no hay nada de malo en querer reconocimiento, eso es humano. Y tienes razón. Es humano, el problema no es querer reconocimiento. El problema es cuando el reconocimiento se convierte en una condición para sentirte completo. Cuando eso ocurre, cualquier crítica se vuelve devastadora. Cualquier silencio se convierte en rechazo. Cualquier fracaso se transforma en prueba de que no vales nada. Los estoicos llamaban a eso pasión. Pero en el sentido griego antiguo, no en el sentido romántico. En el sentido de ser arrastrado, de ser controlado por algo externo. Y hay un costo psicológico altísimo en eso. La ansiedad de quien vive esperando aprobación es constante, porque la aprobación nunca es suficiente. Consigues una y necesitas otra. Subes un escalón, miras hacia arriba y ves 10 más. Mientras tanto, la persona que vive según sus propios valores internos, tiene algo escaso hoy en día, tiene descanso. No porque su vida sea fácil, sino porque dejó de luchar contra vientos que nunca estuvieron bajo su control. Piénsalo así, no puedes controlar el océano, pero puedes aprender a nadar, y más que eso, puedes aprender a navegar. El sufrimiento que viene de intentar controlar el océano es un sufrimiento vacío. No te enseña nada, solo te agota. Aquí hay una paradoja que confunde a mucha gente cuando empieza a estudiar el estoicismo. Si no controlas el resultado, ¿para qué actuar con disciplina? Si el destino tiene un papel, ¿para qué esforzarse? Mira, esta es una de las mayores confusiones sobre el estoicismo. La idea de que aceptar lo que no controlas significa sentarse y no hacer nada. No es eso. Los estoicos hacían una distinción muy clara. No controlas el resultado, pero sí controlas el esfuerzo. No controlas lo que te pasa, pero sí controlas cómo respondes. Epicteto, un hombre que nació esclavo, que fue torturado, que no tenía nada, decía que la libertad más profunda existe dentro de ti, y nadie puede quitártela. La disciplina, en el estoicismo, no existe para garantizarte el éxito. Existe para garantizarte integridad. Y aquí está el giro. Cuando vives con disciplina e integridad, no para recibir aplausos, sino porque lo crees, empiezas a construir algo que va más allá de ti. Tus hijos lo ven, tus amigos lo sienten, las personas a tu alrededor lo absorben incluso sin darse cuenta. Ese es el legado real. No es un monumento, es una influencia silenciosa que se expande de maneras que nunca podrás mapear del todo. ¿Y cómo aplicas esto? No es una lista de hábitos, no es una rutina matutina, es una pregunta. Una pregunta que los estoicos usaban y que tú puedes usar ahora mismo. Si nadie supiera lo que estoy a punto de hacer, lo haría igual. Si la respuesta es sí, estás actuando desde tus valores, estás construyendo legado. Si la respuesta es no, estás actuando para ser aprobado, estás construyendo una fachada. Y no hay juicio en eso. Todos caemos en la trampa de la fachada. Lo que importa es darte cuenta cuando ocurre. El estoicismo no pide perfección. Pide atención. Pide que te observes a ti mismo con honestidad. Que veas dónde estás gastando energía intentando controlar lo que no es tuyo. Y que poco a poco traigas esa energía de regreso hacia lo que realmente importa. A cómo tratas a las personas. A cómo reaccionas cuando te ponen a prueba. A lo que eliges hacer cuando nadie te está mirando. Y con el tiempo, sin que te des cuenta, te convertirás en alguien que vale la pena ser. No necesariamente alguien famoso, sino alguien real. Alguien que estuvo aquí y dejó algo genuino. Eso es dejar tu huella. No en el mundo entero, en el mundo de quienes te conocen. Antes de cerrar este vídeo, quiero que hagas una sola cosa, solo una. Piensa en alguien que dejó una huella en ti. No necesariamente alguien famoso, alguien que cuando piensas en esa persona sientes algo. Quizás fue una frase que dijo, una actitud, una elección que tomó y que te mostró algo sobre cómo quieres o no quieres vivir. Ahora piensa, ¿esa persona estaba intentando ser recordada cuando hizo eso? Probablemente no, solo estaba siendo quien era, y eso quedó. Ese es el legado estoico, no es un logro. Es una manera de ser, y puedes empezar ahora, no mañana, ahora. Quiero saber, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que valió la pena, sin necesitar que nadie lo supiera? Escríbelo en los comentarios, en serio,
Esa pregunta merece una respuesta honesta. Y si quieres seguir aprendiendo a vivir con más claridad, más control y más profundidad, suscríbete al canal. Aquí vamos a fondo de verdad. Hasta el próximo vídeo.